Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, y usuarias del canal y suscriptoras del canal. Bienvenidos una vez más. Hoy estaré compartiendo, antes de decirles lo que vamos a hacer, le digo que está la opción en el canal de unirse para ser miembro, ¿okay? Eso tiene, hay unos beneficios, ya queda de su parte, yo se lo pongo siempre a la orden, ¿okay? Y de que cualquier cosa hay un correo en el canal para que se comuniquen conmigo de cualquier pregunta. Voy a estar trabajando hoy en la dirección hidráulica de este motor Mercury, que le hice un trabajo reciente. Hay dos videos en el canal, la parte 1 y la parte 2 de este motor Mercury 50 caballos 4 tiempos EFI, que tenía el giro de la dirección trancada, ¿okay? Se llama así, algo del giro de la dirección, ¿okay? El giro el eje de giro, ¿okay? Búsquenlo por ahí, son los dos últimos videos que están puestos en el canal, ¿okay? La parte 1 y la parte 2, como le digo, de toda esa reparación, y ya quedó suavecito. Ahora, claro, el motor venía funcionando, el dueño lo venía usando con el volante duro, que es una dirección hidráulica. Ella venía haciendo su trabajo, pero el motor estaba tan duro que se botaba aceite por delante en una manguera, que yo se los mostré en uno de esos videos. En la primera parte empiezo mostrando eso de la manguera que estaba botando aceite atrás en la bomba, atrás del volante en la bomba de aceite, ¿ok? Y bueno, me tocó supervisarla ahorita, y cuando me puse a verla, que estaba echándole el aceite ahorita antes de grabarles esto, pensé que iba a ser algo rápido, le eché el aceitico, empecé a expurgarla y de repente se salió la manguera completa de la bomba de aceite atrás y perdí todo el trabajo, pero entonces salió el mal que tenía. Eso lo causó, me imagino que la manguera con la presión se rodó y quedó en la orillita, y ahora que yo le estoy haciendo el trabajo, después que está suave el motor para dejar la dirección funcionando bien, claro, cuando le voy a trancar para purgar, se salió la manguera. Bueno, entonces voy a hacer esa corrección, voy a hacer esa reparación, ¿okay? Y la voy a compartir con ustedes. Vamos entonces hoy a trabajar con la dirección hidráulica, a reparar esa manguera que se rompió allá atrás, a echar su aceite, a dejarlo listo, expurgado y todo, ¿ok? Funcionando. Vale, bueno, empezamos. Bueno, les explico un poco. Aquí tengo unas herramientas, ¿ok? Una aceitera, que es lo que voy a usar. Este es el gato de la dirección, ¿ok? Tiene dos mangueras, ¿ok? Tiene esta manguera, tiene esta otra manguera, ¿ok? Son dos mangueras que van a la bomba. La bomba es esta, ¿ok? La que está atrás del volante. Tiene su tapita para echar el aceite, ¿ok? Y por el lado de atrás tenemos las mangueras. Claro, cuando giramos el volante, la bomba acciona, y según hacia el lado que le demos, pone a girar el gato de dirección, ¿ok? Pone a girar el gato de dirección, y por lo consiguiente el motor, para que cruce la lancha hacia un lado y hacia el otro. Vale. Por aquí fue, ¿ok? Donde se salió la manguera. Voy a desarmar entonces, voy a sacar aquí ahora, ¿ok? Voy a sacar esa pieza y voy a ver, yo creo que este tipo de manguera se enrosca en la pieza, y ahorita lo vemos. Y bueno, vamos a empezar por ahí, a corregir esto, para entonces poder echarle aceite por este lado, sacando el taponcito. Le voy a echar el aceitico, ¿ok? Y voy a empezar a girar para entonces purgar por estos dos tapones que ya prepararé. Tenemos este de este lado, tenemos este de este lado. Ya prepararé unos envases para ponerlos a uno de cada lado, para cuando abra no ensuciar la lancha. Vale. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, aquí saqué la pieza, ¿ok? Con una llave 3/4 aflojé esta de la bomba, ¿ok? Esto está todo metido aquí apretadito. Vale, aquí tengo la manguera, me la traje para acá para hacer la reparación aquí. Vale, entonces bueno, vamos a empezar con una llave aquí 916 o 14, ¿verdad? La metemos aquí, y con una 1116 aflojamos esta otra, ¿ok? Vamos a sacar esto. Este problema es muy común en las direcciones, ¿ok? Cuando no la ensamblan bien en el primer momento, queda botando. Este es el modelo que se enrosca. Ya
yo les voy a explicar. Este modelito se desarma así, ¿ok? Claro, la manguera entra aquí, ¿ok? La manguera entra aquí, ¿vale? Pero si no está bien metida, más que todo en este vástago, ¿ok? Porque ella antes de meterla en hay que apretar, o sea, enroscarle. Esto es una rosca completa adentro. Hay que enroscar la manguera completa hasta adentro, hasta que llegue aquí, a lo más arriba, ¿ok? Y entonces una vez que está la manguera metida hasta arriba, es que vamos a empezar a meterle el pico, ¿ok? Y apretar. Entonces esto no se nos moverá y el pico entrará en la manguera y apretará contra la rosca aún más la manguera. Pues me imagino que con la presión que aquí lo que estaba pasando es que, claro, con la presión que tuvo que hacer el motor, la dirección, perdón, con este motor que estaba trancado en el eje de giro, trancado, están los dos videos, parte 1 y parte 2. Bueno, me imagino que esta manguera se dio algo, ¿ok? Se fue saliendo de la presión y quedó en la orillita porque ya le botaba al cliente, él seguía usando el barco con el motor duro y le botaba, siempre tenía un charco de aceite aquí abajo, ¿ok? Pero no se llegó a salir. Entonces, como le digo, yo empecé a hacer el trabajo y se me salió, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a repararlo de una vez, que no tiene gran cosa, no necesitamos de comprar nada, pura mano de obra. Vale, lo primero que voy a hacer es picar la manguera esta un pedacito, ¿ok? Si ella entra hasta aquí, yo le voy a picar esto, 1 centímetro, ¿ok? Vale, tenemos derecho, pico. Es dura esta manguera. Vale, pico la mitad. Hay que irla picando poco a poco. Vale, la picamos. Vamos a picarla con la ceguetica. Voy a cuadrarme por aquí, ok. Voy a picar el pedacito de manguera que les dije. Vale, déjenme que le voy a limpiar esto. Que le salió una pelucita aquí, que hay que quitársela. Allá adentro no nos puede quedar nada. Vale, ok, la piqué. Hacemos que bote aceite, si le cayó algo salga. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a enroscar, ¿ok? Esta tuerca aquí. Vale, voy a empezar primero con el trapito. Me voy a ayudar con los trapos. Voy a agarrar la manguera por aquí con el trapo y voy a agarrar la piecita con el trapo, ¿ok? Y voy a empezar a enroscarla que vaya entrando derecho, claro. Las referencias que tengo para saber si va entrando, bueno, las letricas que tengo en la manguera, ¿ok? Entonces empiezo a enroscar. Ahí va para adentro porque las letricas se empiezan a tapar, ok. Vale, una vez que ya no pueda con la mano, meto la llave a 11-16, ok. Voy a hacerle presión, meto la llave y le hago presión con la mano hacia abajo, ok, y le empiezo a dar. Ahí sigue entrando. A lo mejor no voy en esta maniobra, pero bueno, es lo que estoy haciendo, haciéndole fuerza hacia abajo con la llave, hacia abajo, y vamos entrando, vamos tapando las letras, entrando, y aquí también viene entrando y acercándose. Voy a darle lo más que pueda, ok. De eso depende que no se salga más. Viene subiendo, a que la estoy viendo aquí con el sol. Vale, ya la tengo aquí bien cerquita. No sé si ustedes las logran ver, pero ya la tengo ahí. Me quedan
unas 2 roscadas más y ya llega. Vale, vale, la tengo allí, la manguera entró al tope. Ok, entonces ahora sí vamos a meterle la puntica que va a agarrar la manguera. Ya la agarró, ok, y empezamos a enroscarla. Entonces, ¿qué va a pasar? El tubito es fino aquí, el tubito es fino y empieza a entrar en la manguera, ok, y después con la rosca nosotros lo metemos hasta el final y termina entrando el pico hasta aquí más o menos, ok. Aprieta contra la rosca y no se sale, aguanta la presión. Vale, entonces con la 916 apretamos, vamos apretando, este tiene que ir entrando ahí. Tiene que entrar toda. Ya voy a tener que agarrar una llave aquí, poner una llave y seguirle dando. Okay. Así que claro, quiero ponérselas así para que ustedes vean, pero la manguera me coge para otro lado. Vale, ahí vamos a apretarla ahí. Vale, entonces ya termino de apretar completo. Que aquí hay una cava de anime que está haciendo mucha bulla. Vale, termino de meter completo. Ahí lo tenemos. Vale, entonces nos queda la manguera metida, bien metida, apretada, lista de volverla a meter. ¿Ok? Que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, una vez que hayamos metido la pieza que metimos, vamos a meterla aquí abajo, pues. Vale, enroscamos, que vaya derecho. Okay. Con la llave 3/4 apretamos. Ok, apretamos bien. Vale, ahí trancó, vamos y apretamos bien, ok. Apretamos duro. Revisamos esta de una vez, está bien apretada. Vale. Limpio todo esto, porque ahora cuando vaya a probar, después que lo termine, lo primero que tengo que venir a hacer es a tocar aquí y que esto esté sequito, así como tengo yo las manos ahorita, todo, después que termine el trabajo. Bueno, vamos a seguir por allá atrás. Vale, voy a empezar con la aceiterita bien llena. Lo voy a hacer con aceitera para no hacer un desastre, porque hay varias formas de echar esto, ok. Vamos a aflojar la tuerquita, hay varias formas. Hay unos embuditos, otros piquitos que hay para echar aceite aquí, pero terminas haciendo un desastre, se sale y te ensucia todo el barro. Yo voy a ir poquito a poco con una aceitera. Okay. Saco el taponcito, okay, y vamos a empezar a echar el aceite. Ahorita lo que yo tengo que es empezar a echar aceite con cuidado de que no se me bote. Cuando esté el aceite aquí bien cerquita, meto el tapón, giro hacia un lado, hacia el otro, el aceite se irá, vuelvo a rellenar y así iré haciendo. Vale, aquí está bien cerquita, lo dejo por allí, meto el tapón,
aprieto un poco con la mano y empiezo a girar. Vale. Ustedes no lo están viendo, pero el motor empezó ya a moverse hacia un lado y hacia el otro. Vale. Tranco para los dos lados, voy a dejar el motor en el medio y voy a revisar. ¿Okay? Puse el motor exactamente en el medio, derecho. Ahora, no hay que confiarse aquí. Hay que tener preparado siempre un trapo. Saco el taponcito de nuevo. Sigo echando el aceite. Claro, también lo hago con aceitera porque lo que perdió no fue mucho. Pues si tuviera que llenar todo el sistema, uso otra manera de llenado. Porque ya va a entrar más aceite, va a entrar 1 litro y algo, 1 litro y medio, 1 litro y un cuarto. Vale, vuelvo a tapar el taponcito, vuelvo a girar. Vale, lo tranco, giro para el otro lado. Yo creo que en este caso no va a haber necesidad de expurgarlo. ¿Ok? Ya que está trabajando perfectamente. Yo le tomo ahora, se lo enseño. Vale, la idea es trancar siempre para sacar el aire. Cuando pareciera que haya llegado, dale otro poco más, ¿ok? Por lo menos vengo para acá. Cuando yo pienso que llegue, le doy 2 veces más duro para que el aire se salga, ¿ok? Él tiene un piquito también aquí en la tapa, que se autoexpurga el aire que esté aquí en la parte de la bomba, ¿ok? Vuelvo para el otro lado. Vale, lo pongo en el medio. Ahí estoy en el medio. Vuelvo a revisar. Saco el tapón con cuidadito. Fíjense que lo que he usado es lo que puede tener la aceitera. Ok, aquí adentro. Este poquito de aceite es lo que he usado, un par de dedos. Voy a seguir. No le falta mucho porque el aceite lo tengo aquí mismo, completo, y ya está. Lo tenemos. El aceite quedó ahí arribita, ¿ok? Aprieto duro con la mano porque tiene una junta tórica, un O-ring, que es la que hace el asiento. Vale, limpiamos. Ahí lo tenemos. Ahora les muestro atrás cómo quedó el motor suavecito, funcionando como es. Vale. Les cuadro la cámara para que vean, no hay necesidad de expurgarlo. No había agarrado aire, aunque se salió el aceite de la manguera y todo. Bueno, aquí está funcionando pues bien. No vamos a intentar expurgar nada. ¿Okay? Ahora, si aquí hubiera aire, que no me caminara el motor, que le estoy dando y no se mueve el motor, entonces sí tenemos aire. Aquí no, esto se está moviendo perfecto, ya se los muestro. Voy a cuadrar la cámara para que lo vean. Vale, les muestro entonces cómo gira el motor, pues cuando le doy a volar. Vamos hacia un lado, hacia el otro lado, medio, media vuelta, al medio, media vuelta, al medio, con 2 dedos le estoy dando. Vale, este es un trabajo que nos ha quedado bien. Vale, ahora voy a revisar, vamos a ver aquí adelante que no tengamos botes. ¿Okay? Y bueno, finiquitamos el trabajo. Dame que le saco, a ver, le pongo la cámara aquí adelante. Bueno, vamos a montarnos. Vamos a ver. Vamos a ver esto aquí. A ver. Sequito. Ok. Aquí no hay nada. Nada de aceite por aquí, ni por esta, ni nada. Ok. Antes ya se chorreaba. Ya tuviera mojado que me mojara los dedos inmediatamente. Ok. Bueno, dale, nos quedó bien el trabajo. Aquí no hay bote por ningún lado. Bueno,
Vamos a cuadrar la cámara por ahí atrás otra vez. Bueno, mis queridos suscriptores, mis queridas suscriptoras, usuarios y usuarias, de esta manera hemos llegado al final de este trabajo de arreglar esta manguera que se salió de la dirección, ¿okay? De arreglar ese problema, que no se salga más, de echarle su aceitico y de dejarla funcionando perfectamente. En este caso no ameritó expurgar. Si hay aire en el sistema, cuando le damos vuelta al volante, el motor no gira, ¿okay? No giraría o giraría intermitentemente, ¿vale? Y sentiríamos en el volante un desliz que se nos suelta de repente la presión que tiene. En este caso está todo apretadito, todo funcionando bien, nos ha quedado bien el trabajo. Espero que les guste el video, les sirva de alguna manera u otra, les sea de utilidad. Bueno, a darle like a esos videos, a suscribirse al canal y bueno, dale, muchas gracias. Hasta luego.